Bienvenidos una vez más a nuestro humilde rincón, donde desmenuzamos cada novedad, cada rumor susurrado y, como no, las grandes, mayúsculas sorpresas que nos depara el universo de las series y el espectáculo. Hoy tengo entre manos un tema que estoy convencida al 100%, hará vibrar a una legión de ustedes, porque vamos a hablar de una pareja que no solo marcó un antes y un después, sino que parece estar cocinando noticias de esas que pintan el día de rosa. Sí, han leído correctamente en ese titular que tanto ha incendiado las redes. Estamos hablando de Serkan y Özge juntos de nuevo, y no es una ilusión óptica, la reconciliación parece estar más cerca que nunca. Así que preparen sus pañuelos y sus corazones, porque nos vamos a sumergir de lleno en las profundidades de lo que está aconteciendo y en las sutiles, pero poderosas, pistas que nos llevan a creer firmemente que esta querida pareja podría estar regalándonos una segunda oportunidad de oro. Si las series turcas les hacen suspirar, si las historias de amor con tintes dramáticos y giros inesperados son su debilidad, este vídeo ha sido creado pensando especialmente para ustedes. Y antes de que nos zambullamos en el corazón de la noticia, les recuerdo con el cariño de siempre, que si la aventura de nuestra comunidad aún no les ha atrapado, suscribirse al canal es el primer y más importante paso para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones exclusivas. Así que vayan ya mismo a ese botón rojo que ven titilando ahí abajo, denle con fuerza y no olviden activar esa campanita para que el mismísimo YouTube les notifique de inmediato cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Créanme, no se arrepentirán de formar parte de esta familia. Así como les venía diciendo, la noticia ha estallado como una supernova, diseminando su energía por las redes sociales, foros de fans y grupos de discusión, incendiando la conversación digital. La mera posibilidad de que Serkan y Özge, esa pareja que tantas noches de insomnio nos provocó en su momento, que nos hizo sufrir de las maneras más exquisitas, nos arrancó carcajadas inesperadas y, por encima de todo, nos hizo enamorarnos perdidamente de ellos como si fueran nuestros propios amigos. Que ahora estén a punto de protagonizar una reconciliación espectacular, es un tema que resuena en cada rincón de la comunidad fan. Hoy nuestro objetivo es dilucidar qué hay de verdad, qué hay de ilusión, y qué hay de esas pruebas fehacientes que apuntan a un posible, y muy deseado, regreso. ¿Son meros rumores sin fundamento? ¿Son simples conjeturas nacidas de la esperanza? ¿O acaso tenemos en nuestras manos un entramado de evidencias sólidas que nos dibujan un camino esperanzador hacia un reencuentro? Vamos a desgranar meticulosamente cada una de las pistas que se han ido recopilando, desde esas interacciones casi imperceptibles en el vasto universo de las redes sociales, hasta las declaraciones veladas de personas cercanas a ellos, y veremos cómo, pieza por pieza, todo parece encajar a la perfección para pintar un cuadro de lo más prometedor. Para comenzar, permitámonos un breve viaje en el tiempo, un pequeño recordatorio de por qué esta pareja nos ha cautivado tanto. La relación de Serkan y Özge, ya sea en el plano de la ficción que nos presentaron en pantalla o en las aguas a menudo turbulentas de la vida real, siempre ha sido sinónimo de un torbellino emocional sin precedentes. Sus altibajos, sus sonoras separaciones y sus esperadas reconciliaciones han sido el pan de cada día, el hilo conductor de la narrativa de sus vidas para sus incondicionales seguidores. Y es precisamente esa montaña rusa de emociones, esa montaña rusa de sentimientos encontrados, lo que los ha convertido en figuras tan magnéticas, tan hipnóticas. El público con el paso del tiempo se ha encariñado tanto con ellos, que cualquier atisbo, por mínimo que sea, de un posible regreso se transforma instantáneamente en un evento de magnitud cósmica, digno de celebraciones y especulaciones sin fin. Y es que seamos brutalmente sinceros, hay parejas que poseen una chispa especial, una conexión innata que trasciende la barrera de la pantalla, que traspasa la ilusión para anclarse en la realidad, y Serkan y Özge, sin lugar a dudas, pertenecen a esa élite selecta. Ahora sí, pasemos al meollo del asunto, a la parte que todos estamos esperando. ¿Cuáles son exactamente esas pistas, esos destellos de luz que nos invitan a pensar en una reconciliación inminente? Iniciemos nuestro rastreo en el territorio más fértil para la especulación, las redes sociales. Los fans más veteranos, los más acérrimos seguidores, se han convertido en verdaderos detectives digitales, escudriñando cada like, cada comentario, cada story efímera que ambos protagonistas deciden compartir con el mundo. Y, créanme, han encontrado tesoros. Los rumores más persistentes hablan de que han sido avistados juntos en lugares públicos compartiendo momentos que a ojos del público van mucho más allá de una simple cordialidad o una amistad naciente.
Es cierto que en la mayoría de los casos, estas apariciones son capturadas por el ojo inquisitivo de los paparazzi o por admiradores con el móvil en mano, y las fotos y vídeos que circulan a menudo presentan una calidad dudosa, un poco borrosos, tomados desde una distancia considerable, lo que inevitablemente deja un resquicio, una pequeña ventana abierta para la duda. Sin embargo, la frecuencia de estos supuestos encuentros y la naturaleza íntima que parecen tener han experimentado un notable incremento en las últimas semanas, lo que ha encendido todas las alarmas. Pero no nos quedemos solo en las apariciones físicas. El terreno digital está repleto de sutiles guiños, de mensajes encriptados que solo los más observadores logran descifrar. Comentarios que a primera vista parecen inocuos, pero que con un análisis más profundo, se revelan como dirigidos el uno al otro en las publicaciones de amigos en común. O esos likes misteriosos, casi fantasmales, que aparecen en fotos antiguas desenterradas de archivos olvidados. A veces un simple emoji, una carita sonriente, un corazón discreto, puede ser interpretado de mil y una maneras diferentes, y nuestros estimados fans son verdaderos maestros en descifrar estos códigos crípticos. Por ejemplo, si uno de ellos publica una foto de un lugar que solían frecuentar juntos, un rincón cargado de recuerdos compartidos, y el otro responde con un like o un comentario evocador, la maquinaria de la especulación se pone en marcha a una velocidad vertiginosa, lista para devorar cada nuevo detalle. Y la cosa no termina en el ciberespacio. También han comenzado a surgir informaciones provenientes de fuentes cercanas, de personas que, aunque prefieren mantener un perfil bajo, parecen tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Declaraciones ambiguas de amigos o conocidos que, con una media sonrisa, sugieren que las cosas están mejorando o que siempre se han tenido un cariño especial. Estas frases, aunque carecen de la contundencia de una confirmación oficial, se abren una puerta enorme a la esperanza y alimentan vorazmente los rumores que ya circulan. Y cuando varias fuentes, incluso si operan con la máxima discreción, comienzan a apuntar en la misma dirección, se vuelve casi imposible ignorar la creciente evidencia. Otro factor de peso a considerar es el factor timing, el momento oportuno. A menudo las grandes reconciliaciones en la vida de las personas famosas vienen acompañadas de proyectos profesionales conjuntos, de colaboraciones esperadas, o de eventos significativos en sus vidas personales. Si existiera la más mínima posibilidad de que Serkan y Özge vuelvan a unir fuerzas en algún proyecto cinematográfico o televisivo, o si se acercan fechas importantes en sus calendarios, esto podría actuar como un poderoso catalizador para que retomen su relación. Piénsenlo, a veces el destino, con su particular sentido del humor, nos coloca en situaciones que nos obligan a reencontrarnos, a detenernos un instante y a reevaluar qué es lo que realmente importa en nuestras vidas. Ahora bien, quiero ser extremadamente clara, transparente en este punto. Lo que estamos analizando aquí son posibilidades, son indicios, son rumores que están flotando en el ambiente y que se están propagando como la pólvora. Nada, absolutamente nada, está confirmado al 100% en este preciso instante. Y es precisamente esa deliciosa incertidumbre, esa esperanza latente que reside en el corazón de cada fan, lo que hace que este tema sea tan apasionante, tan adictivo. Como seguidores incondicionales, es una reacción natural, humana, el desear ver felices a nuestras parejas favoritas, tanto en la ficción que nos enamoró como en la realidad que intentamos vislumbrar. Y si Serkan y Özge logran encontrar de nuevo el camino el uno hacia el otro, estoy convencida de que muchísimos de nosotros celebraremos esa noticia con una alegría desbordante, con un júbilo contagioso. Es fundamental, en este punto, recordar un axioma básico: al final del día, sus vidas privadas pertenecen exclusivamente a ellos y merecen, por encima de todo, su espacio personal y su total discreción. Pero, seamos sinceros, ¿quién puede evitar emocionarse ante la posibilidad de una reconciliación tan esperada? Nos gusta creer en las segundas oportunidades, en el poder del amor que trasciende el tiempo y las adversidades, en esas historias que nos demuestran, una y otra vez, que a pesar de los obstáculos más insuperables, el amor verdadero tiene la capacidad de superarlo todo. Y la narrativa de Serkan y Özge, con todas sus idas y venidas, con todos sus giros argumentales, posee todos los ingredientes para convertirse, precisamente, en una de esas historias inspiradoras que nos cambian la perspectiva. ¿Y qué implicaciones podría tener todo esto para sus respectivas carreras profesionales? Si esta esperada reconciliación llegara a confirmarse, podríamos ser testigos de un reencuentro profesional que, sin duda alguna, se traduciría en un éxito rotundo de audiencia.
El público que les ha seguido con devoción durante tanto tiempo estaría eufórico ante la posibilidad de verlos compartir pantalla una vez más, desprendiendo esa chispa única, esa complicidad inigualable que solo ellos saben crear. Imaginen las posibilidades, las nuevas historias que podrían dar vida juntos. Sería un regalo invaluable para todos sus fans, un motivo de celebración global. Pero más allá de las consideraciones profesionales, lo verdaderamente importante es que ellos, individualmente y como pareja, encuentren la felicidad. Y si esa felicidad, ese anhelado bienestar, pasa por estar juntos de nuevo, nosotros, como sus fans, estaremos ahí, apoyándolos incondicionalmente. Es realmente hermoso presenciar cómo las personas que admiramos logran reencontrarse con el amor, con la paz, y encuentran la plenitud en sus vidas. Y ahora, mientras llegamos al final de este emocionante recorrido, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos desgranado. Hemos explorado en detalle las diversas pistas, los pequeños hilos conductores que nos llevan a pensar en una posible reconciliación entre Serkan y Özge. Desde esas interacciones casi invisibles en las redes sociales, pasando por los avistamientos en lugares públicos y los comentarios esquivos de fuentes cercanas, hasta la crucial importancia del factor timing en estas situaciones de alta expectación. Hemos analizado detenidamente cómo estos indicios, aunque aún no sean concluyentes, consiguen alimentar esa esperanza tan dulce de que esta querida pareja pueda, finalmente, darse esa ansiada segunda oportunidad. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este intrigante misterio y compartir con ustedes todas estas teorías, estas esperanzas y estas ilusiones. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su presencia, su interés y su participación son la chispa que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me muero de ganas de saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Serkan y Özge están en camino a una reconciliación? ¿Qué es lo que más les gustaría presenciar en un futuro reencuentro, ya sea en el plano profesional o en el personal? Déjenme todas sus opiniones, sus teorías más descabelladas, todo lo que tengan que decir, en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, si este vídeo les ha resultado interesante, si les ha emocionado, o simplemente si les ha gustado, no duden ni un instante en dejarle un gran y generoso asterisco me gusta. Compartan este vídeo sin reparo con todos sus amigos, con todos aquellos fans incondicionales de Serkan y Özge, hagamos que esta noticia revolucionaria llegue a cada rincón del planeta. Y si por alguna razón misteriosa, aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos y emocionantes vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias frescas, más análisis profundos y, quién sabe, quizás hasta con la confirmación oficial de esta esperadísima reconciliación. Hasta la próxima aventura de entretenimiento.